Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de otra victoria importante, contundente por parte del equipo de la Gran Manzana, en esta ocasión en contra del Jazz de Utah, una escuadra que les había ganado temprano en la temporada en el mes de diciembre, pero ahora los Knickerbockers hicieron las cosas de una manera completamente diferente. A pesar de que sufrieron un poco al principio del partido, lograron ajustar la situación y específicamente en el tercer periodo terminaron controlando el partido y lo definieron justamente después del medio tiempo. Una situación que sucedió también el partido de ayer en contra de los Hornets, que se les complicó de igual manera la primera mitad, salieron en el tercer periodo a hacer las cosas de una manera maravillosa y con eso se quedaron con una victoria importante. La situación aquí también es empezar a analizar este tema. El tercer periodo había sido muy complicado en la primera parte de la temporada para los Knickerbockers y en los últimos partidos ha sido clave precisamente para que se puedan quedar con la victoria. Además de eso, ha habido otras situaciones en el último par de días. En realidad, sabemos de la lesión de Julius Randle desde el sábado pasado. Los Knicks ya no iban a contar con él o no van a contar con él por algunas semanas. Todavía hasta el día de hoy sigue sin haber información más específica de cuánto será el tiempo que estará fuera Julius Randle. Pero además de eso, por segundo partido consecutivo no iba a estar OG Anunoby. Y eso era una situación que también preocupaba a esta escuadra neoyorquina, principalmente por el hecho de lo que pasó también, como lo mencionaba, en el partido de ayer, en donde la escuadra titular tenía dos jugadores, que no eran habituales. Uno de ellos, Josh Hart, que entró precisamente a cubrir la posición de Julius Randle, y Precious Achiuwa, que terminó entrando por OG Anunoby. Entonces, sabíamos de la complicación que había sido en ese primer partido, la química entre los jugadores en los primeros minutos. Ya después las cosas se fueron acoplando, pero por segundo partido consecutivo los Knicks llegaban y tenían que entrar a esa misma quinteta titular. Entonces, había otra vez las dudas de si iban a tener complicaciones desde el principio. Fue de esa manera, pero insisto, afortunadamente lo volvieron a ajustar y se terminaron quedando con una victoria muy, pero muy importante, la octava de manera consecutiva. Además de eso, también están cerrando el mes con una marca de 14 victorias y solamente 2 derrotas, y esto hace que esta marca se convierta en la segunda mayor cantidad de victorias dentro de un mes en la historia de la franquicia, y es la primera vez que consiguen tener 14 victorias en un mes desde 1994. Vaya que han pasado mucho tiempo para que estos Knicks pudieran tener una actuación como esta en un lapso de tiempo justamente de un mes. Hemos visto temporadas importantes o temporadas positivas en las últimas temporadas, pero en ninguna de ellas se consiguió esto. La realidad es que justo en este momento los Knicks están jugando su mejor básquetbol, son sin lugar a dudas el equipo más caliente de toda la NBA y ahora tendrán que mantener este ritmo hacia lo que resta de la temporada para poder pelear y tratar de llegar lo más lejos en este año en la NBA. Recordemos que el año pasado se quedaron en las semifinales de la conferencia, pero si este equipo sigue jugando de esta manera, se puede aspirar a cosas mucho, pero mucho más grandes. Vamos a revisar lo que sucedió a lo largo de este partido. Como ya les decía, esta situación de que no estuvo otra vez OG Anunoby y aún así los Knicks terminan ganando por 15 puntos a la escuadra del Jazz de Utah, 118-103. Pero como les mencionaba también, fue un arranque bastante lento en el cual los Knicks no pudieron encontrar el ritmo en los primeros minutos. Empezaron lanzando apenas 2 de 10 en tiros de campo contra 6 de 8 del equipo de Utah y se fueron rápidamente abajo por 9 puntos. Hasta ese momento los Knicks perdían entonces 15-6 y los 6 puntos que tenían habían sido de Isaiah Hartenstein, lo cual nos habla de que los jugadores importantes que regularmente toman los tiros no estaban teniendo la producción adecuada. Por ahí fue primero lo mandaron a la línea, fueron 2 libres los que consiguió Isaiah Hartenstein y también tuvo que bajar un rebote ofensivo para conseguir puntos, y ahí fue cuando más o menos los Knicks pudieron entrar en el marcador. Después de eso, afortunadamente encontraron ya una mejoría hacia el final de ese
primer periodo lograron una racha de 14 puntos contra 3 y afortunadamente en ese lapso vino una extraordinaria actuación por parte de Donte DiVincenzo, que consiguió 2 triples de manera consecutiva. Entonces los Knicks se fueron al frente con menos de 5 minutos por jugar. La defensa fue extraordinaria a lo largo de todo el partido. Hay muchas cosas que podemos platicar a raíz de esta situación. Hasta ese momento en el primer periodo ya llevaban 4 robos y además de eso habían provocado en total 6 pérdidas de balón que convirtieron en 8 puntos. Esa fue parte del motivo por el cual pudieron venir de atrás y terminaron yéndose al frente después de los primeros 12 minutos por 7. Otro aspecto que también fue importante es que cerraron, como ya les mencionaba, mejor en la cuestión de tiros de campo con 7 de 15. Además de eso, Donte DiVincenzo, que tuvo un extraordinario partido, fue el mejor jugador de los Knicks sin lugar a dudas. Llevaba ya 11 puntos y 2 robos. Para el segundo cuarto las cosas fueron más o menos igual que para el primero. El arranque no fue tan bueno, 2 de 7 en tiros de campo para los Knicks. Después de eso, o más bien a raíz de eso, permitieron una racha de 10-5 por parte del equipo del Jazz y recuperaron la ventaja, y se pusieron solamente a 2 puntos. En ese momento hubo una situación que preocupó porque parecía que Quentin Grimes terminaba lastimado de su rodilla. Primero parecía que era el tobillo y después también parecía que era la rodilla en una jugada defensiva en donde Colin Sexton hace contacto con él. De hecho, hasta parece que termina empujándolo, pero al momento de ir hacia atrás se le atora el tobillo, se dobla de esta manera y la rodilla también se termina haciendo para atrás en un movimiento no natural, por supuesto, y había preocupación. Se quedó algunos segundos sobre la duela, después se levantó, fue a la banca y no se sabía qué iba a pasar. Afortunadamente, después pudo regresar y no hubo mayor complicación con respecto a eso, pero por toda la situación de las bajas del equipo de la Gran Manzana, pues era preocupante ver qué iba a pasar con con Quentin Grimes. Afortunadamente, después, como les comento, de un par de secuencias, lo vimos que regresó a la banca, no tenía hielo, no tenía nada, y después incluso pudo regresar al partido. Pero fue un momento importante porque la preocupación pudo haber hecho que los Knicks se desconcentraran, además de que venían de este tema de que no habían podido iniciar bien el segundo periodo. Afortunadamente mejoraron otra vez hacia el cierre de ese segundo cuarto, tuvieron un mejor porcentaje de efectividad, consiguieron 9 canastas en sus siguientes 14 intentos al aro, se fueron arriba por 11 puntos con menos de un minuto por jugar y al medio tiempo estaban al frente por 8 puntos. Entonces la misma situación prácticamente que vivimos ayer en contra del equipo de los Hornets, en donde los Knicks en la primera mitad, la verdad es que no lo hicieron nada bien, se complicaron ellos mismos las cosas, pero supieron regresar. Entonces, hasta ese momento, al medio tiempo, estaban al frente por 8 puntos. Y Donte DiVincenzo ya tenía 19. Les decía que tuvo una actuación extraordinaria en realidad a lo largo de todo el partido. Ya platicaré en unos minutos más de todo lo que consiguió hoy de manera individual. Jalen Brunson llevaba 8 puntos y 6 asistencias. Josh Hart 4 puntos, pero 6 rebotes y también 6 asistencias. Algo que ya se está convirtiendo en una costumbre de él de aportar, no en puntos, a veces también, pero principalmente en el tema de los rebotes y de las asistencias. Y Precious Achiuwa, que tenía también ya 11 puntos, que la verdad es que desde el partido en contra del equipo de los Raptors, que es su ex equipo, ese día tuvo una gran actuación y ha sido muy sólido a partir de ese momento. La verdad es que está teniendo actuaciones importantes, está aportando bastante tanto a la ofensiva como a la defensiva para este equipo de los Knickerbockers. Su presencia en la pintura también está siendo importante, aunque a veces no pueda conseguir rebotes o no pueda conseguir bloqueos. Simplemente con estar ahí y estar tan cerca de los defensivos hace que tengan que ir hacia afuera o incomoda los tiros y terminan fallándolos. Ojo con esta situación porque la verdad es que Precious Achiuwa sigue demostrando que puede ser un factor clave de aquí al resto de la temporada para los Knickerbockers. Otro aspecto importante fue
que comenzaron a jugar también mucho más en conjunto. Uno de los temas que yo siempre les menciono aquí, el balance entre asistencias y canastas. Los Knicks tuvieron 15 asistencias en 20 canastas, el 75%, y eso es definitivamente muy bueno porque están, insisto, jugando en equipo y tratando de encontrar al compañero que está más libre para conseguir una canasta o un tiro un poco más cómodo y por lo tanto que pueda tener mayores posibilidades de ser efectivo. La defensa, como les mencionaba, también estuvo bastante bien, 4 robos y 4 bloqueos hasta la mitad, y además de eso, o mejor dicho, lo único que podíamos también mencionar como en contra, aparte de esos lapsos al inicio de cada uno de los 2 primeros periodos en donde no encestaron bien, los rebotes ofensivos. Habían permitido ya 10 rebotes ofensivos que les costaron 12 puntos en la primera mitad. Pero afortunadamente la situación parecía más o menos controlada y entonces iba a venir un tercer periodo que iba a terminar siendo clave para este partido. Porque otra vez, desafortunadamente, iniciaron mal. Primero con una racha que le permitieron al Jazz de 12-3, con lo cual se pusieron solamente a un punto. Y además de eso, no había de nueva cuenta esa química. Otra vez como que esa selección de disparos no estaba siendo la adecuada y la defensiva no estaba apretando, por lo menos en esos primeros minutos. Y a partir de ese momento, todo cambió. Todo cambió porque los Knicks empezaron a ser mucho más efectivos, la defensiva también apretó bastante más y consiguieron una racha de 28-6 y se fueron al frente por 23 puntos, terminando justamente esa racha. Ahí prácticamente tomaron el control del partido y ya no lo dejaron ir. Después de eso hubo algunas canastas del equipo del Jazz de Utah, pero incluso los Knicks pudieron todavía extender más la ventaja hasta 25 puntos, la cual fue la máxima de todo el partido. Como les decía, ahí prácticamente los Knicks inclinaron la balanza y se quedaron con la victoria o aseguraron básicamente ya la victoria. Seguimos con el tema de la defensiva porque en ese lapso tuvieron también 4 robos y en ese periodo Donte DiVincenzo agregó otros 8 puntos y también Jalen Brunson otros 13 puntos a su cuenta individual y después de 3 periodos los Knicks estaban arriba por 20. ¿Y qué más podemos decir de este partido? La realidad es que ya no mucho porque el último periodo fue prácticamente de trámite. Los Knicks salieron a controlar el encuentro. El equipo del Jazz logró separarse o más bien acercarse hasta 13 puntos, pero ya cuando quedaban aproximadamente 2 minutos por jugar. La verdad es que los Knicks también en algún momento bajaron un poco la intensidad a la defensiva, también ya no fueron digamos tan agresivos a la ofensiva y eso fue lo que ocasionó precisamente que esta situación sucediera, pero el partido, como les decía, ya estaba definido. Otra victoria importante, otra victoria contundente, una situación que deja muchas cosas positivas, principalmente por el tema de todas las bajas que tienen los Knicks en este momento. Sabemos la primera gran baja, la de Mitchell Robinson, que ha sido perfectamente cubierta por Isaiah Hartenstein. Después las dudas que teníamos de qué iba a pasar con el tema principalmente ofensivo con este equipo de los Knicks después de la baja de Julius Randle, porque lo que ya había yo platicado previamente era que a la defensiva en cuestión de rebotes estaba, me parece, bien cubierto, en una parte por Precious Achiuwa, pero principalmente por Josh Hart, un jugador que la verdad es que lo hace bastante bien en ese tema, muchísima intensidad, mucha energía y siempre está peleando los rebotes. Y entonces justamente ese era el tema, quién iba a aportar del lado ofensivo. En el caso de la salida de OG Anunoby por la lesión que tiene en este momento de la inflamación en el codo derecho, bueno, Precious Achiuwa, insisto, que lo ha estado haciendo bastante bien. Pero la preocupación máxima, insisto, era qué va a pasar con el tema ofensivo, con lo que no va a estar aportando por varios partidos Julius Randle, y ahí el que ha alzado la mano desde el partido de ayer, sin lugar a dudas, ha sido Donte DiVincenzo, un jugador que yo comentaba en el podcast que él iba a tener que tomar muchos más disparos, ser más agresivo a la ofensiva, tener más protagonismo, y tanto ayer como hoy, la verdad es que lo está haciendo y de una manera verdaderamente extraordinaria.
cuando Tom Thibodeau decidió mandarlo a la banca, la afición de pie, ovacionando en verdad a Donte DiVincenzo, porque lo que hizo hoy fue en verdad de grandes. Demostró que sí, en efecto no está Julius Randle, pero él puede también aportar la parte ofensiva que le va a estar haciendo falta a los Knicks. ¿Por qué? Porque lo ha hecho por segundo partido consecutivo. No tiene miedo de ser agresivo, de ir a buscar la colada, principalmente, por supuesto, también su especialidad, los triples, que está teniendo una temporada extraordinaria. Yo lo platicaba en el podcast del lunes pasado. Va encaminado a romper la marca de más triples en una temporada en la historia de la franquicia. Y eso no es nada sencillo. Primero tenía la marca, lo tenía John Starks, y hace un par de temporadas la rompió Evan Fournier, y ahora Donte DiVincenzo va por esa marca. Y en verdad está siendo extraordinaria su actuación. Hoy terminó con 33 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 4 robos, un bloqueo, y no perdió una sola vez el balón. Más redonda que esa actuación, en verdad, no se puede. Lo que está haciendo Donte DiVincenzo es extraordinario. Además de eso, es el segundo partido con más de 30 puntos que tiene con esta escuadra neoyorquina. Y otra cosa más, consiguió 9 triples. 9 triples, la máxima cantidad de triples en la carrera de Donte DiVincenzo, y se quedó solo a 1 de empatar el récord de más triples en un solo partido para cualquier jugador de los Knicks en la historia. 10 tienen J.R. Smith e Evan Fournier. 10. Y él se quedó solamente a 1. En verdad, una actuación extraordinaria, porque más allá de la cantidad de triples, de manera global, ya les platiqué sus números, pero la intensidad que podíamos ver a lo largo del partido demuestra por qué se ha convertido en un jugador clave en esta escuadra de la Gran Manzana. Extraordinaria noche para Donte DiVincenzo, y bien merecida la ovación que se llevó por parte de los aficionados allá en el Madison Square Garden. Quien tampoco falla es Jalen Brunson, porque tuvo 29 puntos, 9 asistencias y tampoco tuvo pérdidas de balón. Otra actuación también extraordinaria. Esta combinación desde el partido pasado entre estos dos jugadores de los Knickerbockers y excompañeros también campeones nacionales con Villanova está siendo extraordinaria. Pero si le quieren agregar algo más a esa misma combinación de jugadores campeones nacionales con Villanova, lo que está haciendo Josh Hart una vez más, terminó con 10 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, su primer triple doble en su carrera. Además de eso, agregó 2 robos y 2 bloqueos. Estos 3 jugadores hoy fueron una combinación letal para la escuadra del Jazz de Utah, y vamos a necesitar que se mantengan en ese nivel para poder avanzar todavía, seguir extendiendo esta racha y consolidarse como uno de los equipos más fuertes y contendientes para el título en esta temporada de la NBA. Además de eso, Isaiah Hartenstein, 14 puntos, 12 rebotes. Precious Achiuwa, 18 puntos, 5 rebotes y 2 bloqueos. Son los 5 titulares de la escuadra de los Knickerbockers, y todos terminaron con doble dígito en puntos. Vaya actuación redonda, específicamente en ese tercer periodo donde definieron completamente el partido. Regresemos a otros temas, además de la actuación individual. Las asistencias terminaron con 29 en 44 canastas. Un porcentaje verdaderamente elevadísimo, y esto también es importante porque es parte de la química que hay entre los jugadores que están hoy sobre la duela. Eso de saber en dónde se van a mover, encontrarlos, poner el pase en el lugar preciso, está siendo también clave en este par de partidos, con la ausencia de los jugadores que ya he mencionado. Además de eso, recuerden, los Knicks son un equipo que habían estado perdiendo muchísimo el balón. Hoy perdieron solamente 4 veces el balón en todo el partido. Solamente una de esas pérdidas fue en la segunda mitad. Eso es otro aspecto también importante, porque es el balance. Mientras hablamos justamente de esta situación, el balance es
tratar de tener muchas asistencias y pocas pérdidas, porque obviamente al tratar de buscar al jugador que está libre, muchas veces los pases no son tan fáciles y muchas veces incluso pueden ya sea ser malos y terminar saliendo de la duela o ser interceptados o cortados por alguno de los jugadores defensivos. Entonces, sí, buscar las asistencias es muy bueno, pero también eleva un poco la posibilidad de que haya pérdidas de balón. Y aquí este balance entre asistencias y pérdidas está siendo verdaderamente extraordinario. Y si a eso le agregamos lo que hicieron defensivamente, más allá de la intensidad y más allá de presionar y tratar de evitar que tuvieran tiros cómodos los jugadores rivales, los Knicks terminaron con 9 robos de balón y 7 bloqueos. 9 robos y 7 bloqueos. Díganme si no es una actuación verdaderamente extraordinaria que dejó contentísimos a todos los aficionados alrededor del mundo y por supuesto también allí en la Meca. De hecho, cuando ya quedaban los últimos minutos del partido, la afición en el Madison Square Garden estaba pidiendo el ingreso de Taj Gibson, jugador que llegó otra vez. Esta mañana se anunció otro contrato de 10 días para Taj Gibson para tratar de tener por ahí alguna opción adicional en caso justamente de que llegara alguna otra lesión y se complicara la situación. Lo volvieron a firmar hoy en la mañana los Knicks. Insisto, fue un contrato de 10 días y la afición, como no tienen idea, cantaba su nombre hacia el final del partido. El cariño que se le tiene en el Madison Square Garden por la afición de los Knicks a este jugador es verdaderamente impresionante. Y afortunadamente también Tom Thibodeau tomó la decisión de complacer a los fans ahí en el Madison Square Garden, faltando aproximadamente 30 segundos por jugar. Lo metió a la duela simple y sencillamente para que la afición lo reconociera, porque sigue siendo un jugador muy querido y la realidad es que todo parece indicar que en algún momento, cuando él tome la decisión de retirarse, quizá al final de esta temporada, pueda ser parte del cuerpo técnico de Tom Thibodeau y entrenar ahí en la Meca. Pero la verdad es que no podemos decir más de todo lo que sucedió hoy. Una noche verdaderamente redonda para los Knicks, a pesar de que no iniciaron de la mejor manera. El cierre fue extraordinario, pudieron controlar el partido, ya no se complicaron tanto la situación como sí lo hicieron un poco al final del partido de ayer en contra de los Hornets, y terminan entonces con, o más bien extendiendo su racha a 8 victorias de manera consecutiva. Repito, también consiguieron cerrar el mes con 14 victorias y solamente 2 derrotas. Son, sin lugar a dudas, el equipo más caliente de toda la NBA y se están acercando a la parte alta de la conferencia del este, en donde ya están muy cerca. De hecho, estaban solamente a medio juego del equipo de los 76ers y también estaban muy cerca de los Bucks de Milwaukee. Más lejos todavía está los Celtics de Boston. Sin embargo, los Knicks, si siguen con este ritmo, pueden realmente convertirse en un equipo muy peligroso, incluso para los mismos Celtics. Vendrá una prueba importante con respecto a este momento que están viviendo los Knicks y eso será el próximo jueves, que van a enfrentar a la escuadra de los Pacers. Los Pacers que ya sabemos que les hicieron muchísimo daño en su primer partido, pero hubo muchas cosas involucradas en ese encuentro. Recordemos que la mañana de ese sábado 30 de diciembre fue cuando se anunció el canje de RJ Barrett e Immanuel Quickley, que se iban a la escuadra de los Raptors, y a cambio los Knicks recibían a OG Anunoby, también a Precious Achiuwa y a Malachi Flynn. Entonces era un partido en donde los Knicks tenían pocos jugadores y la verdad, tenemos que decirlo como tal, no fueron competencia para esa escuadra de los Pacers, que es la mejor, era la mejor y sigue siendo la mejor ofensiva de toda la NBA. Pero la situación de ese partido es muy diferente a la que está viviendo en este momento los Knicks, pero también es importante saber que es una prueba que no va a ser nada fácil y que si se quieren consolidar con el momento que están viviendo, es un partido que tienen que ganar sí o sí. Ya lo estaremos platicando, pero también otro tema es que los Knicks están teniendo una muy buena actuación en lo que va de la temporada. Apenas tienen 5 derrotas en el Madison Square Garden y defender la casa había sido un factor que les había sido complicado en temporadas anteriores. Este año lo están haciendo y justamente con el partido de hoy iniciaron una racha que van a ser 6 partidos de manera consecutiva
justamente allá en la Meca, y entonces será importante que puedan aprovecharla, ganar todos esos partidos en casa, empezando por el del próximo jueves en contra del equipo de los Pacers. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado una vez más en este reporte post partido, y recordarles también que pueden tener toda la información de los Knicks siguiéndonos a través de redes sociales como Reporte Knicks, y también recordarles que se está acercando. Estamos ya poco más de una semana, 10 días de que sea la fecha límite de canjes, y si los Knicks van a mover algo tienen que hacerlo lo antes posible, y más tomando en cuenta que no sabemos todavía cuánto es el tiempo exacto que va a estar fuera Jalen Brunson. Pero toda esa información la tendrán ahí al momento. En cuanto salga la noticia, se los estaré platicando por allá. Muchas gracias por haberme acompañado, y entonces yo estaré de vuelta con todos ustedes el próximo jueves para traerles toda la información de lo que haya ocurrido en ese encuentro en contra de los Pacers de Indiana. Soy Oscar Pérez y los espero entonces el próximo jueves.